Ya quinta clase, ¿verdad? Te ha pasado bien de volada. Eh, la primera, ¿recuerdan? Hombres de fe. Muy bien. Número dos, hombres de oración. Número tres, hombres confiables. Cuatro, hombre humilde. Así es. Y hoy, hombres, ¿no se acuerdan del flyer? Ay, sí, hombres obedientes. ¿Vale? El título del día de hoy es Hombres obedientes. Ay, pues, ¿les parece si oramos para poner esto en manos de Dios? Dejar que esta enseñanza eh, sea el Señor quien nos guíe, quien abra y disponga nuestros corazones. Vamos a escuchar su voz y me acompañan igual cerrando sus ojitos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por la vida de todos y los que estamos aquí, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, porque nos has reunido con mucha ternura, con mucho amor, con mucha paciencia, Señor. Nos has traído una vez más al redil. Gracias, Padre, porque tu misericordia se ha extendido cada día de nuestras mañanas, cada día de nuestras vidas. Gracias porque podemos despertar por las mañanas, Señor, y porque traes descanso a nosotros en momentos de tribulación. Gracias, Padre, una vez más por esta oportunidad, Señor, que tenemos de acercarnos a ti, a tu palabra, a ser instruidos en ella, a ser exhortados, a ser confrontados. Padre, te necesitamos. No permitas que nuestros corazones se endurezcan, se sigan endureciendo. Una vez más, permítenos oír tu voz. Permítenos acercarnos confiadamente al trono de gracia para hallar el oportuno socorro, Señor, en todos los momentos que tenemos. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre. Por favor, te pido, Señor, que me des sabiduría para poder compartir lo que lo que nos has dado, Señor, y lo que quieres hablar el día de hoy, porque eres tú, Señor. Toda la gloria es. Si no, yo ahorita me siento si me canso. Ay, voy a prender mi Biblia. Ya no la abro, la traigo de y abrir mis notas, es así. No soy tan tecnológico como el pastor. Todo lo trae en su tablet. eh, hombres obedientes. Me gustaría comenzar esto partiendo del principio en que todos los que estamos aquí presentes, todas las personas en esta tierra, tenemos un llamado. ¿Ok? Todos tenemos un llamado. ¿Cuál es el llamado más importante que tenemos y el principal? ¿Me pueden acompañar por favor a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Ya está en la pantallita, ¿verdad? Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuál es nuestro primer llamado? La comunión con nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas en este planeta, nuestro llamado más grande es conocerle, es estar en comunión con nuestro Señor. Porque ciertamente lejos, alejados de Él, cuando no estamos en su presencia, estamos muertos, estamos en pecado. Nuestro llamado más grande en esta tierra no es el ser un gran jugador de fútbol americano. Si ese hubiera sido mi llamado, me hubiera muerto hace mucho tiempo. No es ser un empresario exitoso, un artista famoso. No es. ¿De qué sirve ganarse el mundo si perdemos a Dios? Estamos llamados primeramente a conocerle, porque si lo tenemos a Él, no nos hace falta nada. Nuestro llamado más grande en esta tierra es estar en comunión con nuestro Señor. ¿Y sabes por qué? Por la fidelidad de Dios. Fiel es Dios. Porque no lo merecíamos. Ciertamente nosotros no lo buscamos. Nos alejamos. Pero Dios, ¿qué fue lo que nos dijo? Te amo. Y como te amo, me voy a dar por ti.
Y Él sí es fiel. Él no es hombre para cambiar de opinión. Y que un día diga, no, pues ya se está portando bien mal, no me está buscando, no está haciendo caso. No, ya, ¿sabes qué? Ya no vamos a estar en comunión tú y yo. No, Él es fiel y nos llamó a la comunión con Él. Ahora, Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros estamos creados ¿en quién? En Cristo Jesús. Una vez que estamos en comunión con Él, somos creados ¿para qué? Para buenas obras. Pero adivina qué, esas buenas obras, el Señor ya las preparó de antemano. Ya estaban hechas para que nosotros pudiéramos andar en ellas. Somos llamados también a buenas obras, ¿sí o no? Dios tiene un plan y una agenda en la vida de todos. Tiene un plan y una agenda para la vida de todos y cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Ciertamente es un plan diferente para cada uno, pero tenemos un mismo Dios. Todos los que estamos aquí presentes tenemos un mismo Señor y estamos llamados a la comunión con un mismo Dios. Sin embargo, el plan y la agenda que Él tiene para nosotros es diferente, ¿no? Muchos de aquí son papás. Obviamente no tienen los mismos hijos que los otros, ¿no? Las cosas con las que batallan tus hijos no son las mismas con las que batallan los hijos de tu hermano, ¿sí o no? Pero Dios ya preparó ese lugar para ti, para que puedas ser una influencia en la vida de tus hijos con buenas obras, con amor, con disciplina. ¿Sí o no? Dios nos ha llamado a caminar con Él y a estar en comunión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer a ese llamado. Obedecer al llamado de estar en comunión con Él. Obedecer al llamado de caminar con Él. Y buscar cuál es su plan, cuál es la agenda. Dice el Señor, a ver, ya preparé de antemano todas estas buenas obras para que tú andes en ella. ¿Cuál es esa agenda específica que tienes tú, Señor, mi Dios, para mí, para mi vida, con mi familia? ¿Y sabes qué debemos de hacer? Decir sí. Sí, Señor. Ahora, me gustó mucho cómo en semanas anteriores Mario decía obediencia. Bueno, ¿qué dice la palabra obediencia? Vamos a ver qué dice el diccionario, ¿no? Y yo no sé quién escribió ya los diccionarios, parece que fue Cantinflas, porque dice obediencia, acción de obedecer. Claro. Sí, pues, ¿cómo no lo vimos venir, verdad? Bien lógico, sí. Menso yo. A ver, obediencia viene de la raíz del latín ob audiere, ¿ok? Que tiene mucho que ver con la palabra audífono, ¿ok? ¿Qué podemos inferir en esto? Que la obediencia tiene que ver mucho con ¿qué? Con el oír, con el escuchar. Constantemente, decía un comentarista, decía un predicador, que constantemente los traductores de la Biblia a veces se encuentran como que en el aprieto, en el conflicto, de si poner obedecer o escuchar cuando están traduciendo los textos. Porque tiene que ver mucho, o sea, va mucho con lo de la mano. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, encontramos el Shema, ¿ok? Que es el gran mandamiento, ¿vale? Pueden ir, capítulo 6, versículo 1. Encontramos el gran mandamiento. ¿Qué es lo que nos dice el Señor en este gran mandamiento, en el Shema? Dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leerlo. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó a que os enseñase,
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Número 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y dice el Señor, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Importante, versículo 3, ¿qué dice? Oye, ¿ya vieron? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El gran mandamiento, el Shema, que el Señor le dio a su pueblo para obedecer, para que obedecieran ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos, dice, oye pues Israel. ¿Qué podemos poner? Obedece pues, oh Israel. Obedece pues, oh Samuel, y cuida de ponerlos por obra. Obedece pues, oh Paquito. Obedece pues, oh Richard. Todos los que estamos aquí presentes. Entonces, el obedecer y el oír están entrelazados. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Que lo oigas y que esto que tú escuchas baje a tu corazón para que entonces, ¿qué? Lo puedas poner por obra. No sean oidores olvidadizos, sino ¿qué? Hacedores de la palabra. Vamos a Marcos, capítulo 4, versículo 29, versículo 23, por favor. Marcos, capítulo 4, versículo 23. Dice lo siguiente. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué decía nuestro Señor Jesús? Pues claramente las personas que estaban ahí presentes cuando estaba pronunciando estas palabras del Señor, pues tenían oídos, ¿no? No estaba haciendo, no estaba haciendo algo, ¿cómo explicarlo? No estaba siendo sarcástico. Pero el Señor nos da oídos para oír. Por mucho tiempo, esos oídos permanecen cauterizados. No podemos escuchar la voz del Señor. No es algo físico nada más, es algo espiritual. Hasta que llega un día el Señor y en nuestra pobreza espiritual, en nuestra sordera espiritual, nos dice, ven, ya puedes oír. Vivir con Dios es oír a Dios. Caminar con Él, estar en comunión con el Señor, es oír al Señor. Con una sola intención, que es obedecer a lo que el Señor nos habla. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que le complace más a Dios? Que obedezcamos, que nos nazca, que genuinamente le escuchemos, que caminemos en comunión con Él y que sea nuestro amor tal por Él, por el Señor, que le obedezcamos. Más allá que los sacrificios, más allá que el grosor de los carneros, más allá que una religión, más allá que el decir, ay, es que tengo que hacer esto y esto para que entonces me vaya bien. Es que me he estado portando de esta forma y de esta forma y quiero obedecer por amor. ¿Qué es lo que le complace? Martín Lutero tenía una frase que decía, prefiero obedecer a Dios antes que hacer milagros. Es mejor que amemos al Señor, que le escuchemos con la intención de obedecerle, que caminemos de su mano. Y esto lo tenemos que hacer, hermanos, tenemos que presentarnos todos los días ante el Señor. Porque si no escuchas su voz, cada día de tu vida va a estar una vocecita más que vas a escuchar. Va a
a ser la voz del mundo. Y aún peor, ¿sabes qué otra voz vas a escuchar? La tuya. Si no nos acercamos y nos presentamos todos los días de nuestra vida con el Señor y le presentamos, Señor, esta es mi agenda. Y dejar que Él se meta en nosotros, porque la comunión con el Señor no es algo que tengamos una vez cada domingo, ¿no? Que a ver, yo primero antes que todos, yo lo he hecho. Yo me he acercado al Señor, he procurado mi comunión nada más un día a la semana y mira, llega el lunes, llega trabajo, llegan pendientes, llegan otras cosas y mira, Señor, nos vemos, tengo que cumplir mi agenda. Tengo que hacer mis cosas. El siguiente domingo nos volvemos a poner a cuentas. Todos los días nos tenemos que presentar ante el Señor, escuchar su voz. ¿A quién estamos escuchando? Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas? ¿Crees que el Señor se complace nada más en los sacrificios vanos que haces? Por decir, ay, es que, no, pues es que tengo que hacer esto para que me vaya bien y no, pues es que no quiero estar mal y bueno, pues sí, ya la riego tantito y ya después pues me pongo a corriente, ¿no? No, Él se complace en que lo obedezcamos. Le decía a los jóvenes la semana pasada, tenemos un Señor que es muy, muy fácil de agradar. Muy fácil. ¿Quieres agradar al Señor? ¿Quieres sacarle una sonrisa? Obedécele. Es bien fácil. Pero es bien difícil de satisfacerlo. Porque ¿sabes qué? El Señor no te va a dejar ahí nada más. Les ponía yo el ejemplo. Cuando llevan a un niño que tiene caries, ¿no? Muchas caries al dentista, pues va con el dentista y pues tú crees que el dentista va a decir, pues mira, te quito ahí superficialmente tu cariesita, te limpio, ya se te ven blanquitos tus dientes, ahí nos vemos, con eso es suficiente. ¿No, verdad? Aunque al niño no le guste, le van a tener que sacar la muela si se la tienen que sacar. ¿Están de acuerdo? Así igual es el Señor. El Señor quiere transformar tu vida, quiere transformar tu corazón, quiere quitar todo eso que estorba para que estés en comunión con Él. ¿Tú crees que nada más dice, ay sí, qué bueno, ya me buscó una vez, ya con eso es suficiente, ya? Nos vemos el siguiente domingo. No, ¿verdad? Se va a meter. Ponen el ejemplo que nosotros tenemos nuestra casa. Tienes en tu casa, ¿no? Arreglado. Imagínate que llegara el Señor y te dijera, mira, no está funcionando bien el lavabo. Y te ayuda a arreglarlo. Y dices, Señor, gracias, ¿no? Y te ayuda a arreglar ciertas cositas. Y todos estamos bien cuando el Señor nos está ayudando de esa manera. Pero en el momento en el que dice, este cuarto aquí no está bien, lo voy a tirar. Y tira, ¿no? Y hace un relajo. Y aquí voy a poner otra pared. Y este es tu salón de juegos. Bueno, pues ya no vas a tener salón de juegos. Lo voy a quitar. Y ahí es donde dices, no, espérate. Ahí es donde empiezas a pelear, ¿no? Ahí es donde ya te empieza a incomodar. Pero una vez más, el Señor no se va a quedar en lo superficial. Debemos de entender algo, hermanos. Dios es bueno. Y su agenda lo es también. Es mejor que tu agenda. Hombre, si tú hoy en día tienes otra idea, déjame decirte que estás mal. Si crees que tus planes, tu agenda para tu vida es otra, estás mal. ¿Crees que es mejor que la de Dios? Estás mal. Y déjame decirte algo, tienes que arrepentirte hoy y cambiar tu manera de pensar. Porque no es correcta. Está chueca. Nosotros podemos pensar o tenemos la percepción que Dios tiene cosas nuevas, ¿no? Nuevas para nosotros, cuando en realidad el Señor fue, es y es quien será. El Señor no le afecta el tiempo como nosotros. Todo lo que el Señor ha preparado para nosotros ha sido de antemano. Y nosotros tenemos esa percepción porque pues somos seres finitos, ¿no? Y vamos caminando poco a poco, que hay algo nuevo, ¿no? Lo que el Señor ya tiene para ti ya está dado. Solo tienes que buscarlo.
tienes que ajustarte a sus tiempos, a su agenda. Te lo voy a poner así, de muchos de los que estamos aquí, es más, yo creo que de todos, no estaba en nuestros planes ser cristianos. ¿Sí o no? No estaba en nuestros planes estar reunidos un sábado aquí con la lluvia, aplaudiendo, cantas bien feo, pero pues le echas ganas, ¿no? Bueno, yo canto bonito, no sé usted. A ver, no estaba en nuestros planes ser cristiano, pero el Señor en su misericordia nos trajo y estamos aquí. ¿Sí o no está más bonito su plan? Y seguimos considerando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, lo que nosotros creemos que es bueno. No estaba en tus planes estar aquí. Y así como, mira, te aseguro y yo conozco y voy a quemar al pastor, no estaba en sus planes ser pastor, ni de chiste. Pero mira, ¿dónde lo ha colocado el Señor? Y en algún momento compartirá su testimonio, lo conocerán, pero ciertamente no estaba en sus planes. Yo tampoco estaba en mis planes estar aquí, tampoco, ¿sabes? Ser maestro de jóvenes o tampoco estaba en mis planes. Pero aquí estamos y quiero que sepas que Dios tiene un plan para ti también. Deja de estar buscando tus propios planes y ríndete. Entrégale tus planes al Señor. Escucha su voz y obedécela. Vamos a Hechos 13. Este ejemplo me gustó, vamos a leerlo. Hechos 13, del 1 al 3, vamos a leer. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cierne, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, básicamente lo que estaban haciendo, si se fijan, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, o sea, eran puros hombres. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Estaban teniendo su reunión de hombres un sábado a las 6, a las 3 de la tarde. Estaban todos, seguramente la temática era el verdadero hombre. Estaban todos buscando al Señor. Lo comentan, no sé si es así, pues a uno le apodaban, dice Bernabé, que se llamaba, le decían el negro. Había uno que era político, ¿no? Ahí su reunión de hombres. Así como nosotros, ¿no? Aquí estaban todos. Pero si se fijan, estaban teniendo su reunión, dice que estaban ministrando estos al Señor, o sea, en lenguaje actual estaban todos compartiendo, sirviendo en su rol dentro de la iglesia, todos sirviendo, orando los unos por los otros, buscando del Señor, oyendo su voz, ayunando, o sea, esperando en Él, buscándole. Todos estaban ahí con una actitud necesitada del Señor. Algo parecido a lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Estaban teniendo ellos también. Y cuando estaban con esta actitud de oración, de humildad, ¿no? Intentando ser hombres de fe, hombres de oración, hombres humildes, dice que el Espíritu Santo les habla. Versículo 2. O sea, cuando lo están buscando en su presencia, dice que les habla el Señor, les habla el Espíritu Santo y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Escucharon al Señor. Te voy a decir una cosa más, hermano. Obedecer es hacer lo que Dios pide cuando Dios lo pide. Una vez más, obedecer es hacer lo que Dios pide cuando Dios lo pide. No es cuando tú quieras, cuando tú creas que es el momento. Si el Señor te ha hablado, si el Señor te ha mostrado, obedecer
es hacerlo cuando Él te lo está pidiendo. Si Dios te está llamando a consagrarte, si Dios te está llamando a separarte para Él, ya no lo postergues más. Si Dios te ha llamado a vivir una vida en comunión con su Hijo, ya no lo sigas postergando más. No sigas abrazando tu idea de tu futuro, de tu agenda. La obediencia es hacerlo hoy. Si Dios te está llamando a ser santo, ¿qué es ser santo? Apartado. Te está llamando a seguir a Cristo, a nacer de nuevo. ¿Sabes qué? Dile sí al plan de Dios. Y dile no a todo lo que te aparta de ese plan. Estudiábamos en el Evangelio de Lucas la historia del joven rico, ¿se acuerdan? Y dice que el joven rico se fue triste cuando el Señor le dijo, pues vende todo lo que tienes y sígueme. A ver, ¿a cuántas personas el Señor les dijo, sígueme? No fueron a muchas. Recordamos por ahí a un joven llamado Leví, que le dice, sígueme, deja todo lo que tiene, vende su casa y vámonos. Y era Mateo. Su posición, su dinero, y dice, sígueme, vámonos. Pero luego vemos al joven rico. Y dice que el joven rico se entristeció profundamente y se fue. Una vida sin Cristo es una vida triste. Si tú has estado presente y has escuchado la voz del Señor, ya nada en este mundo te va a satisfacer. Y si sigues renegando a sus planes, vas a vivir en tristeza, vas a vivir en amargura. Tu corazón se va a endurecer. Vas a lastimarte, vas a lastimar a las personas que amas. Tenemos que decirle sí a todo lo que nos lleve al plan del Señor y decirle no a todo lo que nos aparte, porque al final del día, vivir una vida apartada del Señor tiene sus consecuencias. Vamos por favor a Marcos 10:29. Marcos, capítulo 10, versículo 29. Dice lo siguiente, Jesús hablando. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Seguir a Jesús tiene un costo. Y dice, sí, vas a tener que dejar muchas cosas. Vas a tener que dejar a muchas personas. Pero el Señor te hace una promesa. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo más bello de esto? Que tiene una recompensa. Y las consecuencias y la recompensa que tiene dejarlo todo por vivir una vida siguiendo a Jesús es eterna. Y en el siglo venidero, ¿qué dice? La vida eterna. Sí, vas a sacrificar muchas cosas. Y adivina qué, te va a doler. Vas a tener que dejar muchas cosas. Pero nadie quien deje sus planes por seguir los míos, dice el Señor, va a quedar ahí abandonado. Si vas a recibir 100 veces más. Ya tenemos más hermanos. Ya tenemos más familia en Cristo. Y te dice, sí, va a ser fácil y todo lo que pidas y decretes y quieras, te lo voy a dar. No. Dice, con persecución. Vamos a ser perseguidos, hermanos. Vamos a vivir en un mundo en el que ciertamente
no hay comunión con nuestro Señor. Y cuando nosotros nos unimos al Señor, estamos en común unión con Él, vamos a ser perseguidos. Ningún alumno es más grande que su maestro. ¿Por qué esperamos el aplauso y el reconocimiento del mundo si ese mismo mundo crucificó y asesinó a nuestro Señor? Pero seguir a nuestro Señor tiene una recompensa eterna. Y de la misma forma, el no seguirlo también tiene una recompensa eterna. Bueno, un castigo eterno, que es vivir eternamente separado de Él. Si tú eliges en esta tierra vivir separado de Jesús, separado de nuestro Señor, en tus planes y en tu agenda, adivina qué. En el tiempo final vas a tener lo que escogiste en esta tierra, la separación eterna de Dios, que ese es el infierno. La incapacidad de estar en comunión con tu Creador, con el que es el dador de la vida, de todo lo bueno, toda buena dádiva y don perfecto, con el Padre de las luces. En este tiempo, en esta tierra, a pesar de que somos pecadores, podemos experimentar cosas buenas, porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Pero va a llegar un momento en donde el Señor dice, ya no se va a poder. Y si tú no vienes a mí, ahora, que es tiempo, que hay misericordia, cuando se acabe, vas a recibir lo que tú escogiste. Tú escogiste vivir separado, vas a estar separado. Escuchemos a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Primera de Corintios 16, 13. ¿Qué dice, hermanos? Velad. Primera de Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. El versículo eje. Tenemos que ser hombres. Portaos varonilmente. Un hombre obedece. Un niño muchas veces cuestiona las órdenes, ¿sí o no? A un niño le dices, ponte tu chamarra. Pues ¿por qué? Si yo no tengo frío, si no, ¿no? Oye, alístate que vámonos para acá. No, pero ¿a dónde vamos? ¿Sí o no? Cuestiona todo. Cuando nosotros entendemos que el Señor, nuestro Padre, creador de los cielos y la tierra, nos da una indicación, tenemos que portarnos varonilmente, ser hombres y decir, sí, Señor. ¿Por qué? Porque un verdadero hombre dispone su corazón y está atento a la voz del Señor. Necesito que dejes esto y que hagas esto. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me quitas esto? ¿Por qué? ¿El Señor es bueno? Confía en Él. Escucha su voz. Si regresamos a Hechos, al que estábamos leyendo ahorita, Hechos 13, en el versículo 3. Hechos 13:3. Cuando dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, ellos continuaron orando, continuaron en su reunión, preparándose, recibiendo del Señor. ¿No es lo que hacemos aquí? Nos preparamos, recibimos del Señor y después, ¿qué dice? Les impusieron las manos y los despidieron. Ahora sí ya los soltaron, ¿no? Ahora sí, a ver, ya estuvimos aquí el sabadito, oramos, compartimos del Señor, el Señor nos habló, ¿no? Le buscamos, nos confortamos, estuvimos bien. Ahora sí, sean despedidos, vayan a su casa, ama a tu esposa, ama a tus hijos, enséñales lo que es ser un hombre de Dios. Esfuérzate en tu trabajo, comparte del Señor, haz todas las cosas como para Dios. Sé una luz.
No porque tú seas excited, uy, sí, finísima persona, ¿verdad? No. Pero porque adivina quién vive dentro de ti. ¿Quién fue el que les dijo? No lo pongan si quieren. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Adivina qué? El Espíritu Santo, Jesús el obediente. No hay hombre más hombre que Jesús. Y Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ese mismo Jesús obediente vive en ti. Oramos, compartimos, ahora sí. Vayámonos a compartir del Señor. A ayudar a las personas que están en necesidad. Obediencia, podemos ver entonces que la obediencia en realidad no es un concepto como el que tenemos hoy en día de no, haces esto y el Señor en realidad lo que nos hace es que nos equipa y nos hace libres. La obediencia en realidad es ser libre. ¿Por qué? Porque ahora tienes dos opciones. O obedeces al Señor o obedeces al mundo. Pero adivina qué, ya eres libre de tomar esa decisión, porque el Señor ya te dio oídos para oír. Antes no sabías, no conocías, y hacías conforme a qué, conforme a tu carne, ¿no? Conforme a lo que dice el mundo. No, pues de que lloren en mi casa, a que lloren en la suya, pues en la de ellos, ¿no? ¿Sí o no? Porque eso es lo que te enseña el mundo. Y te conformas con base a qué? A eso. Pero te comportas con base a eso, ¿no? Pero ahora adivina qué. El Señor dice, no, yo te voy a hacer libre de esa vana manera de vivir. La obediencia no es una imposición, hermanos. La obediencia es libertad. Y el Señor nos enseña en amor lo que es obedecer. No es por religiosidad, no es por conveniencia, no es por imposición. El Señor te dice, hijo, esto es lo que yo quiero. Y te suelta. Y te dice, hazlo. Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Escucha mi voz y guarda lo que te he mandado hacer. La joya de la obediencia, ¿sabes qué es? La joya de la obediencia es el amor. Es el amor. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a alguien, lo quieres complacer, ¿sí o no? ¿Cómo complaces a Dios? ¿Se complace en los holocaustos? No. ¿En qué se complace? En la obediencia. Una vez más. ¿Quieres sacarle una sonrisa a Dios? Obedécelo. Cuando tenemos a un invitado que nosotros amamos, ¿no? Y está en tu casa, ¿qué necesitas, no? Y lo complaces y eres buen anfitrión, ¿sí o no? Eso nace de amor. La joya de la obediencia, hermanos, es el amor. Dios nos amó primero. Romanos 5, 8 dice, y en esto demuestra Dios su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A ver, en tu peor momento de la vida, cuando ni siquiera lo conocías, e incluso eras un perseguidor del Señor, e ibas en contra de él, o cuando lo estás conociendo, pero aún así lo estás negando. Cuando ya lo conociste, pero aún así lo estás negando. Lo estudiamos con Pedro, ¿no? En ese momento en el que tú te sientes mal, en el que tú te sientes como la peor persona del mundo, el Señor te mira a los ojos otra vez y te dice, te amo, levántate. No hay condena sobre de ti. Eres libre
habito yo en ti. Obedece. Juan 14:15. Vamos ahora, a Juan 5:19. Juan 5:19. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuál es tu plan? Porque muchas veces lo que queremos nosotros es ajustar a Dios a nuestro plan, ¿no? Decimos, ¿qué haría Jesús en mi situación? Cuando en realidad la pregunta está errónea, hermano. Es, ¿qué está haciendo Jesús con mi vida? No es cómo nosotros metemos a Dios a nuestros planes, sino es cómo nosotros entregamos nuestros planes para que el Señor entonces traiga los suyos y Él haga lo que quiera con nuestra vida. Jesús estaba diciendo que Él dependía en cada minuto del Señor y que Él no podía hacer nada que el Padre no hiciera. Si Jesús vivía de esta forma, ¿por qué tú crees que puedes vivir de una forma diferente? En cada minuto. No nada más es, ay, sí, Señor, les digo los domingos, los sábados, los jueves. Señor, ahorita en 10 minutos voy a llegar a mi casa con mi esposa. ¿Qué plan tienes? Pues el plan va a ser una zarandeada, pero quiero que demuestres cómo yo amo, cómo yo perdono. Y que aunque te hagan enojar, vean el carácter, mi carácter, mijito, en ti. ¿Cuál es tu plan, Señor? En mis fuerzas, somos un fracaso, hermanos. De verdad. En nuestras fuerzas somos un fracaso. Separados de Él, nada podemos hacer. Nosotros somos pámpanos y Él es la vid. ¿Qué pasa si nosotros cortamos una ramita del árbol? Se muere. Y la ramita la cortamos y va a decir, sí, voy a hacer un gran árbol fuerte, ¿no? No, es cierto. Se va a morir, se va a secar. Si nos separamos de nuestro Señor y creemos que somos autónomos, ¿qué crees que te va a suceder? Vas a fracasar. Romanos 5:19. Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. A ver, ya no estamos en Adán, hermanos. Ya no estamos en nuestra carne. Ya no estamos en nuestro pecado. Jesús, el obediente, vive en ti. Ya no hay condenación. Acércate. No es en tus fuerzas. Es en la comunión que tengas con Él. Por la desobediencia de uno, sí, caímos todos. Porque somos seres humanos. Pero, por la obediencia de uno solo, somos hechos ¿qué? Justos. Hechos 16. Vamos a ver ahora la otra cara de la obediencia. Hechos 16. Dice, permítanme. Las ciudades se entregaban por ordenanzas, así que hoy la visión. Listo, perdónenme. Ya. Versículo 6. Hechos 16, versículo 6. No le entendía la letra de mis notas. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, pero el Espíritu no se lo permitió.
Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. A ver, obedecer no solo es hacer, hacer, hacer. Obedecer también es no hacer. Por más buenas que sean tus intenciones. A ver, ¿qué era lo que quería Pablo? ¿Qué era lo que quería hacer Pablo? Quería ir a predicar el Evangelio a Asia, ¿no? Estaba bien. El Señor no lo había llamado a hacer eso. Una acción buena, si el Señor no te está llamando a que lo hagas, sigue siendo desobediencia. ¿Por qué? Porque el mundo te dice, haz, ¿no? Y entre más haces, más te recompensa. Pero el Señor te dice, obedece. Y en cuanto el Señor le reveló, obedecer es hacer lo que Dios pide cuando el Señor lo pide. Le dio la visión que tenía que ir a Macedonia y al siguiente día, ¿qué hizo? Vámonos para Macedonia. Yo quería ir a Asia, pero mira, el Señor me habló para Macedonia. ¿Ok? La otra cara de la moneda es no hacer. Esto nos regresa a Juan 14:15. Lo tenían por ahí anotado. Nada más para reforzar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Nos podemos adelantar un poquito al 21, por favor? Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Es lo que dice el Señor. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, ¿quieren que Dios se manifieste en sus vidas? ¿Quieren ver el poder de Dios en sus vidas? Sigamos sus mandamientos. Amémosle. No esperes grandes cosas de ti. Espera grandes cosas de Dios, porque no es tu plan. ¿Es el plan de quién? De Dios. Ahora, no podemos obedecer sin Cristo. Una vez más, no podemos. Lo he intentado. No puedo, porque es en mis fuerzas. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si yo quiero obedecer en mis fuerzas, quiero obedecer al Espíritu, al Señor. Y lo hago en mis fuerzas, con mi carne. Quiero obedecer para no hacer lo que mi carne me dice, utilizando la fortaleza de mi carne. ¿Me explico? Pues le estoy dando de comer al león nomás. Tengo que hacer a un lado todo y decir, Señor, no puedo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Señor, soy pobre. Y el Señor dice, sí, te lo vas a ganar con tus fuerzas. No, ellos que heredarán el reino de los cielos. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, somos guiados en todo momento, hermanos. Cada día de nuestras vidas. Y si somos sus hijos, tenemos que comportarnos como quién, como Él, porque ¿qué era lo que decía nuestro Señor? El hijo no puede hacer, ¿no? Diferente a lo que hace el padre, tiene que comportarse como el padre. Bueno, nosotros por pura misericordia, porque no lo merecíamos, adivina qué, fuimos hechos sus hijos. Ahora, estábamos leyendo Juan 14:15, ¿no? Y si leemos Juan 15:14,
Dice, ¿vosotros sois mis amigos? ¿Sí qué? Qué hermoso, ¿verdad? Ja. ¿Te imaginas el poder decir, soy amigo de Dios? Que el Señor sea tu amigo. El certificado de su carácter en mí, el certificado de que Jesús, el obediente, habita en mí, es obediencia. Es la obediencia. Es el resultado. Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice Jesús, ¿por qué? ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Porque muchos pueden decir Señor, Señor, pero verdaderamente los que me aman guardan mis mandamientos. Y los que guardan mis mandamientos, adivina qué, son mis amigos, son mis hijos. ¿Y qué dice el Señor? Y yo los amaré y los va a amar el Padre. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, pues puedes enseñarle a un perico que diga Señor, Señor. ¿Sí o no? Caifás, qué gran posición tenía. Líder religioso, servía en el templo. Maestro, se vestía como un religioso, ¿no? Tenía su posición, enseñaba la ley de Dios. Escuchó a Jesús predicar en el templo, pero amó más su vida, amó más su religiosidad, amó más su estatus. Y él condenó, él ideó el plan, condenó al Señor y lo asesinó. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Judas, ¿no mandó el Señor también a Judas? Cuando los envió a predicar el Evangelio, a que hicieran milagros, a que predicaran el Evangelio del Señor. Y también se perdió. Hombre, si hoy no escuchas su voz y no dispones tu corazón, cuando llegue el final, escucharás esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dirá el Señor, porque sabes que nunca te conocí. Nunca te conocí como un hombre de fe. Nunca te conocí como un hombre de oración. Nunca te conocí como un hombre confiable. Nunca te conocí como un hombre humilde. Nunca te conocí como un hombre obediente. Nunca te conocí, apártate de mí. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el vivir apartado del Señor? Es el infierno. El cielo es vivir en comunión con tu Creador. El infierno es vivir separado de Él, incapaz de disfrutar todo lo bueno. Si hoy escuchas su voz, arrepiéntete. Hay misericordia todavía. El Señor nos ha permitido venir aquí. El Señor nos ha permitido escuchar una vez más su voz. Somos sordos espirituales, pero adivina qué. Él nos ha dado oídos.
Vamos por favor a Marcos, capítulo 7, versículos 31. Dice así, 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron a un sordomudo, le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima. Tomándole aparte, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantó los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata. ¿Qué es Efata? Sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. A ver, si el Señor puede curar físicamente los problemas que tenemos, ¿tú crees que espiritualmente no te puede liberar del rollo en donde te metiste? ¿Sabes por qué el Señor apartó a este hombre? Porque lo que quería es que lo primero que escuchara no fuera la voz de la multitud sorprendida porque ahora podía escuchar. Lo primero que quería el Señor que escuchara era su voz, que escuchara la voz de Dios. Una vez que te quitó tu sordera, lo primero que quiere el Señor es que escuche su voz. Y adivina qué, ahora eres libre, porque este hombre intentaba hablar con congruencia, intentaba hablar bien y se esforzaba, pero dice que era tartamudo, ¿sí o no? En sus fuerzas él no podía hablar bien, pero cuando llega el Señor y le dice, escucha mi voz, ¿ahora qué puede hacer el hombre? Hablar bien también. Escuchemos su voz, hermanos, busquémosle. ¿Eres sordo? ¿Estás limitado? El Señor te ha hecho libre. Podemos esforzarnos y hacer las cosas bien. ¿Quién fue el que hizo todo esto? Dios. No es en sus fuerzas. Hermanos, lo que debemos de hacer es buscar la comunión con nuestro Señor. Y tener esa comunión de tal forma, o la misma comunión que tenía el apóstol Juan, que podía estar recostado en su pecho. Cuando nosotros estamos tan cerca de nuestro Señor que podemos recostarnos en su pecho, podemos escuchar su corazón. Podemos escuchar su vida. Podemos escuchar sus planes, no los nuestros. Y adivina qué, tienes un oído para escuchar al Señor, para escuchar su corazón, porque Jesús está vivo, y tienes el otro para escuchar su voz. No es en tus fuerzas no vas a poder obedecer. Lo que tienes que hacer es buscar la comunión con tu Señor. Busca al Señor y no temas al hombre. Una vez más, portémonos varonilmente. Obedezcamos a nuestro Señor. Tengamos comunión con Jesús, de tal modo que podamos recostarnos en su pecho y ser guiados por Él. ¿Oramos? ¿Sí? Cierren sus ojitos, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque hoy escuchamos una vez más tu voz, Señor. Porque no nos has abandonado en nuestros delitos y pecados, porque no estamos muertos, Señor. Padre, venimos a ti con un corazón contrito y humillado. Por favor, perdónanos. Perdona nuestras vanas maneras de vivir, Señor. Perdona que hemos intentado hacerlo todo en nuestras fuerzas. Perdona que hemos perdido esa comunión contigo, Señor, y que hemos buscado nuestros planes sobre los tuyos, Señor. Una vez más, Padre, con ese amor, con esa ternura, permítenos regresar a casa. Permítenos esforzarnos, ser un buen testimonio en nuestras casas, con nuestras familias. Levántanos una vez más, Señor. Haz tu obra en nosotros. Gracias, Jesús, porque no nos has hecho a un lado, porque nos has permitido acercarnos a ti. Y no solamente acercarnos, sino nos has permitido
recostarnos en tu pecho, Señor, escuchar el latido de tu corazón, saber que eres un Dios vivo, un Dios que transforma, un Dios que redime, un Dios que no juzga nuestro pasado, que si nuestros pecados son tan rojos, Señor, los haces blancos como la nieve. Te amamos, Señor, gracias. Gracias por, sin ser merecedores, habernos extendido la mano. Permítenos, Señor, caminar en comunión contigo, buscarte todos los días de nuestra vida, para que podamos menguar a nuestra carne y a nuestras formas de pensar y de vivir, y podamos vivir de la mano, Señor, contigo, caminando en comunión. Gracias, Señor, porque nos has llamado. Gracias, Señor, porque has preparado buenas obras, para que no las tengamos que crear nosotros, sino que solamente las tengamos que buscar. Te amamos, te bendecimos. Te pedimos todo esto en tu precioso nombre, Jesús. Amén.